Amados hermanos, feliz día del Señor. Desde lo más profundo de nuestra confesión de fe, nosotros afirmamos que Dios es. No solo que existe, sino algo más. Dios es. Y en uno de sus atributos se resalta el que Dios es soberano. En tiempos de crisis, Él sigue siendo soberano. Y a los no creyentes en Dios, les recomendamos que en tiempos de crisis, por favor, no lo nombren y mucho menos lo culpen, que se abstengan, que se lo ahorren. Creo firmemente que estamos en tiempos de crisis. La palabra en griego suena igual, tan solo se escribe con K al comienzo y quiere decir separar, decidir y tener que ejercer juicio porque hay una situación intensa y aguda. Las crisis revisten esa característica, son intensas, son agudas, aparecen con cierta rapidez, pueden prolongarse en el tiempo, algunas se cronifican y siguen siendo crisis. Hay crisis personales, hay crisis familiares, hay crisis locales, regionales, pero también a veces convergen diferentes crisis y adquieren hasta una dimensión global. Hay crisis globales. Yo creo firmemente que hoy en día nuestro planeta, nuestra pequeña aldea, atraviesa una crisis global. Y soy consciente que desde un púlpito, al afirmar esto, me la juego a que se me critique diciendo que traigo un mensaje apocalíptico, que soy un profeta del desastre, o como hay una propaganda gubernamental, que quien algo así afirme es que tiene una visión distópica del porvenir. Bueno, el problema es que ante esa propaganda y ante esos posibles señalamientos, cuando yo enciendo en la televisión o consulto en internet los noticieros, me encuentro con que hay crisis económica a nivel mundial, ¿sí? Y también hay crisis moral y que hay crisis política y que hay crisis climática y que hay crisis demográfica, y que hay crisis bélica, y que hay crisis espiritual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos asumiendo o estamos pintando de rosa la situación? Creo que ser objetivos es no negar estas realidades. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias que se remonta a 800 años antes de Cristo, en el cual, en ese pasaje se nos narra que el pueblo de Israel, pero también todo el cercano oriente y norte de África, pasó por una situación de crisis. El profeta del pueblo de Dios, el profeta de Dios, era Elías, y la crisis fue debida a que los hombres se habían entregado al baalismo, a la idolatría extrema a grados superlativos del dios Baal, aquel que les proveería siempre felicidad, fertilidad, fecundidad, prosperidad. Y como prueba de que el Dios de Israel, el Dios de Elías, era superior a ese Baal que se adoraba. Miren,
una adoración que duró casi 3 milenios en esas regiones. Como prueba de ello, vino una sequía. La sequía para una cultura agropecuaria en su base era dramática, provocó un desplome económico, hubo hambruna, hubo sed, hubo pobreza, hubo miserias, hubo guerras, hubo muerte. Era lógico que se estaba demostrando cómo fracasaba Baal. En una oportunidad me refería a que nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, hombres y mujeres que estamos en la posmodernidad, tenemos un baalismo contemporáneo. Y ese baalismo contemporáneo, me refería a él por sus representaciones que se encuentran en la arqueología, podía ser un cuadrúpedo. Y ese cuadrúpedo que adora la sociedad moderna actual, adora el poder, el saber, el placer y el tener. Y el problema es que ni el poder, ni el placer, ni el tener, ni el saber le están solucionando la crisis. Al contrario, han contribuido a provocar la crisis que hoy vivimos. Pero antes de entrar en el relato al que he hecho referencia, veterotestamentario, quiero hacer también una advertencia que es bíblica, que es histórica. Estas crisis, cuando se presentan, afectan tanto a creyentes como a no creyentes, tanto a fieles siervos de Dios como Elías, como a los que adoran a Baal, a cualquiera de sus 4 patas. Afecta a todos. Así que nosotros estamos también sufriendo y estamos sumergidos en lo que pueda existir de esa crisis a la que he hecho referencia. El relato histórico yo lo puedo resumir en estos términos. El culto a Baal había entrado hasta la casa de Israel, hasta el pueblo de Israel. Y en su capital, en Samaria, gobernaban 2 reyes, hombre y mujer, la pareja, uno cual más perverso que la otra. Y entonces Dios le dice a su profeta Elías: vete de Samaria, vete de aquí, de la capital. Tu vida corre peligro y la sequía que has anunciado en mi nombre viene. Y entonces Elías se retira y se va hacia el oriente, hacia tierra de donde él era original, y habita junto a un arroyo, algo lógico para poderse dotar de agua. Y también Dios habrá de proveerle alimento, ya nos referiremos a ello. Pero como era de esperar, un arroyo tan solo y con prolongada sequía, el arroyo, dice la Escritura, se secó. Entonces viene palabra de Dios a su profeta y le dice: vete ahora bien al norte hasta la región de Siria y te vas a ubicar en un pueblecito llamado Sarepta. En ese pueblecito hay una mujer que te va a atender, que te va a sustentar. Esto está apenas a 15 kilómetros de Sidón. Enterémonos que Jezabel, la reina malvada que habría de perseguir a Elías, era hija del rey de Sidón. Solo un dato a tener presente. Hermanos, no va a ser esto un sermón temático. Esto es un tema demasiado amplio y con demasiadas caras para poderlo enfocar en una sola predicación. Pero yo sí les afirmo que nosotros veremos en este relato histórico el soberano y desconcertante modo de actuar de Dios para proteger a los suyos en situaciones de crisis. Y quiero que nuestro foco, nuestro énfasis esté no tanto en la crisis y en las varias formas en que las crisis nos están rodeando, sino que nos enfoquemos en la soberanía de Dios, que es mayor
peor que la situación crítica. Nuestro Dios es superior, es soberano. Así hemos empezado. Sé que aquí no encontraremos respuesta para todas nuestras situaciones y a satisfacción de todos. Aquí no vamos a encontrar en este relato recetas universales. Aquí no hay un manual de 7 pasos para vencer una crisis. Eso no está aquí en la Escritura y en este relato tampoco. Nuestro Dios, hermano, no es un Dios de bolsillo, no es un Dios que esté para complacer nuestros caprichos, deseos o necesidades particulares. No es el que vamos a frotar una lámpara y saldrá de ahí para complacer nuestros 3 deseos. Nuestro Dios, sí, lo afirma la Escritura, es el Dios creador de todo el universo, creador de la naturaleza, creador de la raza humana. Es el sustentador y la fuente de la vida quien la mantiene, y es el rector de la historia, de toda la historia de la humanidad y de la historia de la salvación. Eso es lo que encontramos en la Escritura, y es bastante acerca de nuestro Dios, no de Baal, ni el antiguo ni los modernos. En teología se considera soberanía la autoridad, el poder y la capacidad que tiene Dios para hacer su voluntad. Lo repito, soberanía es la autoridad, el poder y la capacidad que tiene Dios para hacer su voluntad. El profeta Isaías lo escribiría de esta forma: en nombre de Dios le habla al pueblo. Acuérdense de las cosas del pasado, que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, dice Dios, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que yo quiero. Eso es soberanía. Mi plan se realizará y haré todo lo que yo quiero. Así ha dicho el Señor. Isaías 46, 9 y 10. Hermanos, a veces estamos acostumbrados como iglesia a ver la acción soberana de Dios en momentos de crisis, pero de manera sobrenatural, milagrosa exclusivamente. Y no vemos la soberanía de Dios actuando en las crisis, en la rutina, en lo cotidiano, en las cosas pequeñas. Dios es grande aún en las cosas pequeñas y debemos de estar prestos a ver la gracia, la misericordia, la bondad de Dios que se renuevan cada mañana, aún en las cosas pequeñas de nuestro día a día, cosas que damos de gratis, de balde, como naturales, y no les damos a veces gracias, Señor, porque eres soberano y me has dispensado con tu amor. El otro aspecto que quería citarles era que Dios actúa soberanamente, la palabra lo implica, a su manera y a su tiempo. En las crisis, en las situaciones de crisis, en los tiempos de crisis, Dios actúa soberanamente a su manera y a su tiempo para hacer su voluntad. Y Él tiene voluntad permisiva y tiene voluntad efectiva. Esto lo trabajaron muy bien los reformadores, pero no podemos ocuparnos en esta prédica. Vamos a la palabra, al relato. He escogido algunos versículos del pasaje para que no se haga muy largo. Comienza así. Llegó a Elías esta palabra del Señor: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, me llama la atención en este y en los otros versículos que vamos a tomar que la acción está siempre presente. Dios demanda de nosotros en tiempos de crisis que actuemos.
Aquí hay 3 verbos seguidos. Apártate de aquí, vete de Samaria. Vuelve al oriente, allá, a la tierra de Galaad. Escóndete en el arroyo. Apártate, vuelve a tu tierra y escóndete. Vamos, Elías, en marcha. Es tiempo de crisis, en marcha. Hermanos, todo esto es lógico. Apártate de Samaria porque aquí está nada menos que Acab y Jezabel. Aquí hay un clima adverso y no solo una cuestión de sequía, es que van a por ti. Vete al oriente. Sí, pero es que de ahí era Elías, de la tierra de Galaad. Vete a tu tierra. Es algo también lógico, natural. Lo que Dios está haciendo con Elías es guiarlo para que actúe y en este momento de forma natural y lógica. Y habita junto a un arroyo para que puedas beber. Quédate allí, escóndete, pero ahí puedes beber. Hasta ahora todo natural y lógico, razonable. Sin embargo, nos desconcierta un poco que el texto ha escrito de parte de Dios: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo, el Señor de la creación, el soberano, que tengo mi estilo de hacer las cosas, mi manera y su tiempo, he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, la palabra cuervo en el hebreo es orabe y ciertamente significa 2 cosas: o aves rapaces, aves de rapiña, cuervos, o era utilizado en aquel tiempo para llamar orabes a los mercaderes y comerciantes árabes que actuaban como cuervos en sus negocios. Así que perfectamente reconocemos cómo los biblistas abren el abanico a esas 2 posibilidades. O se está refiriendo aquí el relato histórico a que yo, Dios, enviaré porque puedo a aves de rapiña, a aves peligrosas que te lleven y dejen caer junto a ti comida, o yo utilizaré a estos mercaderes y comerciantes que actúan como cuervos y haré que sientan compasión de ti y te alimenten mañana y tarde. En cualquiera de las 2 formas. Esto sí nos añade un ingrediente. Lo primero era natural. Esto es sobrenatural. Cambiar el comportamiento de un animal o cambiar el comportamiento de un hombre que actúa como un animal. Esto es sobrenatural. Y Dios lo puede hacer en tiempos de crisis para protección de los suyos. Evidentemente, interacción. Dios guiando a Elías a que actúe y Dios actuando directamente, porque dice: yo he mandado, yo he dado orden, ya sea a los mercaderes o sea a los cuervos, pero yo les he dado orden a estos para que te den de comer. Acontece pues que pasan los días y las semanas y el arroyuelo se secó. Cuando se seca el arroyuelo, entonces viene palabra del Señor a Elías y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Le he dado orden a una mujer viuda del lugar para que te sustente. Levántate, vete hasta el norte, son más de 300 kilómetros, vete hasta un pueblito llamado Sarepta, está a 15 kilómetros de Sidón. En Sidón era rey el padre de Jezabel y era un sitio todo de adoración a Baal. Le dice: vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Reina Valera 60 dice: y mora allí, quédate allí.
Hermanos, evidentemente la acción de levántate, vete al lugar es natural, pero no es lógica. No es muy razonable. Me voy a ir a tierra extraña, a tierra donde el baalismo impera y a solo 15 kilómetros del padre de aquella, y a quedarme allí. No es fácil de digerir. Diría, por lo menos, es desconcertante. Lo cierto es que Elías obedece y agrega el texto: le he dado orden a una mujer viuda del lugar para que te sustente. Aquí viene una vez más lo sobrenatural y el estilo peculiar de Dios. Vamos, ¿por qué no se le ocurrió darle orden a un comerciante o a un hacendado rico para que... No, a una viuda que de paso tenía un hijo que estaba recogiendo leña para que te sustente? Escoge a una mujer viuda de ese lugar, una mujer no creyente, de hecho. Lo sabemos por el relato. Ella te va a sustentar. He aquí, hermanos, la acción en donde se incluye lo sobrenatural. Yo le he dado orden a una viuda no creyente. Es Dios actuando en su soberanía. En tiempos de crisis, no solo con creyentes, como Elías, sino con no creyentes, y dándole orden a una no creyente. Nos extraña, el Señor Jesús nos lo recuerda en el Sermón de la Montaña. Dice: vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Sí, la gracia de Dios va más allá del pueblo de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios se compadece, Dios tiene misericordia de hijos suyos y de los que no le reconocen. Cuando Elías va llegando a Sarepta, la mujer le dice: tu Dios, el Dios de Israel. No era el Dios de ella, para ella era Baal. Y reconoce, sin embargo, que Elías viene en nombre de su Dios, el Dios soberano de Israel. Ella le habrá de sustentar. Bueno, Elías emprende el viaje. Obediencia, acción, interacción. Aquí hay varias cosas que se van notando en el pasaje que tienen que ver con nuestro comportamiento en tiempos de crisis. ¿Cómo sigue el texto? Elías se acerca a la mujer que estaba recogiendo unos pedazos de leña y le dice: dame agua. La mujer le busca agua y después le dice: y tráeme también un pequeño pedazo de pan, porque tengo hambre para comer. Y la mujer le dice: vive tu Dios, el de Israel, te lo juro por tu Dios que lo que me queda tan solo alcanza para mí y para mi niño, un hijo que tengo. Después de esto ya no hay más. Hermanos, en esa situación, Elías le dice a la mujer, atención, leo el texto: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Es desconcertante una vez más. Elías pide ponerse él en primer lugar. Y sabemos que con frecuencia los hijos de Dios, los siervos de Dios en el Antiguo Testamento a veces representan la voluntad de Dios y a Dios mismo. Y aquí está sucediendo esto. Está pidiendo Elías que lo pongan a él como representante de Dios, como Dios mismo en primer lugar. Mujer, no tengas miedo. Dios en primer lugar. Él va a cuidar de ti, de tu hijo, porque agrega, leo la palabra, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Sí, hermanos, lo que le está asegurando es que hay una promesa de parte del Dios soberano, que en tiempo de crisis protegerá a esta mujer y a este niño y a su siervo, de tal manera que no debe tener temor, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. No habrá escasez, no habrá falta, carencia. Esto me recuerda un poco el pasaje del maná en el desierto. No va a escasear, no va a disminuir, es que no va a faltar, pero ten fe, porque es el Dios soberano el que en tiempo de crisis protege a los suyos. Dietrich Bonhoeffer, una vez le cité, escribió: Dios no cumple todos nuestros deseos, sino todas sus promesas. Él las cumple. Lo que Él promete, lo cumple. Hermanos, cuidado, a ver esto como un negocio. Esto no da lugar a la teología de la prosperidad. Aquí no hay pie para ello, aunque algunos predicadores la tomen, este pasaje, esta escritura la tomen con esa intención, esa teología que nos promete a todos los creyentes riqueza, salud y felicidad. Eso no es bíblico. Lo que sí nos promete es que Él estará con nosotros y Él proveerá por nosotros lo que Él considere necesario para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. No estaremos solos en tiempos de crisis. Él estará pendiente de cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre. Y como decía el Señor Jesús, y vosotros valéis mucho más que las aves. Dios proveerá. Hemos cantado cómo su fidelidad es grande, cómo la renueva cada mañana. Fue fiel ayer, va a ser fiel hoy, lo será mañana también. Nuestro Dios es soberano y es amante. Es todo amor, dice el Salmo. Es todo amor. ¿Cómo continúa el texto ya para acercarnos al final? Dice que la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Noten una vez más la acción. Y comieron ella y su casa durante muchos días. Algunas versiones ponen ella y su hijo. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías. No es solo la acción, hermanos, que es importantísimo, es la obediencia a la guianza del Dios soberano. Es creer en Él, depender de Él, confiar en Él. Una mujer que no era del pueblo de Dios, que adoraba hasta hace poco a Baal, pero ahora reconoce el Dios soberano de Israel. Si tuviéramos tiempo para otro sermón, veríamos cómo esta fe sube a máximo cuando la crisis toma unas características domésticas graves y cómo se realza y la mujer dice: ahora yo lo disfruto, ¿cómo sé que tu Dios es el verdadero y único Dios? En esta mujer está actuando el Espíritu Santo de Dios por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, para soberanamente proteger a los suyos y protegerla a ella. La mujer fue e hizo como Elías le había dicho. ¿Supervivencia tan solo? En este caso, sí. Sí. Supervivieron los tres. El pasaje termina diciendo: no escaseó la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Conforme a su palabra, no conforme al capricho de nadie,
no conforme al deseo mío ni tuyo, no conforme a los planes de nadie, es conforme a la palabra de Dios. Él cumple sus promesas. Esto es un hecho eminentemente histórico y eminentemente desconcertante, pero eminentemente aleccionante de cómo Dios es Dios soberano que provee por los suyos en tiempos de crisis. El Señor Jesús, Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26 dijo esto. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Soberanía, soberanía pura, gracia de Dios pura, misericordia, bondad, exclusivamente suya. Desconcertante muchas veces, sí, hermanos, pero esto ha sido la historia de la Iglesia a través de los siglos hasta nuestros días. Y esta ha sido la experiencia de muchos de ustedes, y puedo decir que también me incluyo junto a ustedes. Esta ha sido la experiencia nuestra. Dios provee por los suyos en tiempo de crisis y lo hace de manera soberana, conforme a su palabra, dice aquí, conforme a su palabra, es cumpliendo sus promesas, con su presencia, con su protección. Nuestro Dios soberano no falla en las crisis. Él es fiel por amor a su nombre. No puede dejar de ser fiel. Su nombre es fiel y verdadero. Lo que dice es veraz y lo cumple. Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Voy a finalizar citando el salmo escrito por David, 9, versículo 10. En ti confían, Señor, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Haz lo tuyo, hermano, yo lo hago mío. Mi Señor, tu Señor, nuestro Señor, jamás abandona a los suyos, nunca, menos en tiempos de crisis. En su soberanía, su amor no mengua. En su soberanía, su misericordia y su gracia se mantienen y se renuevan cada día, aún en tiempos de crisis. Nuestro Dios es soberano y su provisión también es soberana. Que a Él sea la gloria por siempre. Oremos.